Estas son las herramientas que necesitan en la parte de desarme de celulares. Para destapar un celular y hacer los primeros mantenimientos, necesitamos conseguir un juego de herramientas que en el mercado se le conocen como Tor. Lo más importante en este juego de herramientas es que tengan algunas partes básicas para poder destapar todos los celulares. Entonces, vamos a analizar. Deben tener un destornillador que se llama Phillips. El destornillador Phillips lo vamos a utilizar para destapar la mayoría de los celulares media, alta gama o incluso todos los teléfonos que vienen con pantallas táctiles, llámese Samsung, LG, Alcatel, Huawei, etc. Dentro de la herramienta, además del destornillador Phillips, tenemos que tener el destornillador tipo Tor, el 5 y el 6, ya que estos destornilladores los vamos a utilizar para destapar los teléfonos que le llamamos minuteros, los teléfonos baja gama que teníamos anteriormente, los que vienen con teclado. Utilizan un destornillador especial, como les digo, que se llama el Tor 5 y el Tor número 6. Su kit de herramientas debe tener un destornillador que es el Tor número 3 e incluso debe tener el Tor número 4. El 3 y 4 lo vamos a utilizar para muchos modelos Motorola. Esos modelos Moto G, Moto E, esos teléfonos están utilizando el Tor 3 e incluso si el tornillo no sale fácilmente con el Tor 3, podemos llegar a utilizar el Tor 4. O sea que estos dos los utilizaremos para Motorola. El juego de destornilladores debe contar también con una pequeña palita. Esta palita se debe usar para los tornillos, digamos, de que no quieren salir fácilmente. En ese caso utilizaremos la palita, incluso ayudados con un poquito de calor o de temperatura que lo podemos aplicar con el cautil y poder tratar de agarrar la rosquita que quedó del tornillo para intentar sacarlo. Lógicamente el tornillo se va a dañar completamente, pero lo importante es poderlo sacar y después de eso ya lo podemos reemplazar. Además, esta palita también la utilizamos para ese tipo de equipos, ya que tienen una tapa para desconectar el flash de la pantalla. En este caso utilizamos la palita y con la palita podemos hacerle un poquito de presión para quitar estas tapas. Después de quitar la tapa ya podemos llegar a donde está el flash del display y poderlo desconectar fácilmente. Dentro de su herramienta debe tener dos destornilladores que se utilizan para iPhone. Uno que es para los tornillos que están en la parte de abajo del iPhone y uno que se utiliza para los tornillos internos de los teléfonos iPhone. Además de eso, dentro de su kit de herramienta debe contar con estas palas. Esta palita, que tiene una pequeña curva a manera de palanca, se va a utilizar para levantar, por ejemplo, este tipo de flex. Este tipo de flex no podemos colocarle nada metálico porque en el momento que lo levantemos con algo metálico, pues lo que puede suceder es que cortemos la pista y hagamos un daño grave en el celular. Con esto podemos ingresar la palanquita y hacer este proceso. Aquí ya destapamos el flex y ya podemos destapar con mayor comodidad y con mayor seguridad, lógicamente. Dentro de su herramienta debe haber este tipo de palas. Lo vamos a utilizar para levantar los pasadores que vienen sosteniendo el flash cuando destapamos el teléfono. Esos pasadores se utilizan sobre todo en teléfonos como los Alcateles, como los teléfonos chinos, y ese pasador lo que hace es sostener el flash. Metemos este tipo de palanca para que la presión sea pareja y no vamos a dañar de pronto el pasador del flash y podemos levantarlo de manera controlada. Esta otra pala, que es un poquito más ancha, la vamos a utilizar para quitar los flash, por ejemplo, de las cámaras o los flash, por ejemplo, que son internos de la batería, etcétera, algunos otros dispositivos de la tarjeta. Si nosotros utilizamos algo metálico cuando vamos a levantar ese tipo de flash, resulta que alrededor del flash puede contener unos componentes electrónicos que llamamos condensadores o algunas personas le llaman filtros. Los condensadores o filtros tienen la particularidad de que conservan energía. Como conservan energía, si le metemos algo metálico, digamos esta misma palanca, si le llegamos a colocar algo metálico, los condensadores, como tienen energía, pueden entrar en corto
incluso pueden dañar la tarjeta o dañarse el mismo filtro. Por lo tanto, no podemos arriesgarnos y utilizamos ese tipo de palanca un poquito más ancha. La colocamos en el dispositivo que queramos quitar y desconectamos. De esta manera protegemos nuestra tarjeta. Dentro de su herramienta tiene que llevar unas pinzas. Estas pinzas las podemos utilizar para cuando estemos quitando los puertos de carga, pero eso es parte de la herramienta que nosotros debemos comprar. La herramienta debe contener uñas. Estas uñas tienen un bisel para que cuando estemos destapando los celulares, el bisel no permite que nos pasemos de presión y de pronto vamos a romper un flash o hacer algún daño en la tarjeta. Con este biselito, entonces solamente llegaremos hasta lo máximo que ella puede penetrar y de manera controlada podemos destapar el teléfono. Eso debería tener su juego de herramientas. Ahora, no podemos olvidar que también dentro del juego de herramientas sería bueno tener un bisturí. Este bisturí lo utilizaremos cuando estemos haciendo jumpers. Después de hacer el jumper, pues cortamos el jumper o el puente con el bisturí. También hay que tener en cuenta que su equipo o su herramienta de trabajo debe tener alcohol. No cualquier tipo de alcohol. El recomendado para ese tipo de trabajos es alcohol isopropílico, que es un alcohol que seca rápidamente, quita los sulfatos en la tarjeta, pero lo más importante es que ese alcohol no tiene agua. Es ideal poderlo colocar en un spray para poder controlar la cantidad de alcohol que le vamos a aplicar. Un cepillo de dientes. Pero lo ideal sería un cepillo de dientes para niños. Las cerdas son más suaves y podemos hacer un trabajo sin arriesgar mucho la tarjeta. Para hacer los mantenimientos debemos utilizar borrador. El borrador lo vamos a utilizar para limpiar todo lo que son contactos. Este tipo de contactos, que son una capa muy delgada en oro, tienden a sulfatarse con facilidad, diferentes factores. Y, por ejemplo, un contacto de audio sulfatado no va a permitir que el teléfono no timbre, o de pronto un contacto de, digamos, de un vibrador no va a permitir que el teléfono no vibre, etcétera, etcétera. Incluso los contactos de las antenas, puede que el teléfono nos quede muy bajito de señal simplemente por sulfatación. Para hacer ese tipo de mantenimiento sería ideal un borrador, cualquier tipo de borrador. Este me parece muy cómodo, porque pues le podemos sacar punta y tiene una brochita para que no soplemos después del mantenimiento, sino que hacemos el mantenimiento y limpiamos. Es un borrador que se consigue en las papelerías, muy económico. Dentro de la herramienta es muy importante tener la pulsera antiestática. Cuando estemos destapando un teléfono y estemos manipulando la tarjeta, esta tarjeta tiene memorias integrados de superficie y esos componentes son muy sensibles a la energía estática. Si usted en su cuerpo tiene energía estática, al momento de tocar la tarjeta puedes quemar una memoria o un componente. Para evitar que haya un daño, nos colocamos nuestra pulsera antiestática y de esta manera podemos manipular la tarjeta de manera más segura. También existen guantes, pero que sean especiales, que sean guantes antiestáticos, ya que los guantes de látex, ese material no es para la estática. Ese material incluso puede dañar la tarjeta porque el roce de la piel sobre el guante de látex produce más estática. O sea que por lo tanto es mejor o unos guantes originalmente que se usen para esto, o la pulsera antiestática. En caso de no tener ninguno de esos componentes, lo que podemos hacer es tocar algo metálico, pero que la parte metálica esté tocando masa. Por ejemplo, la mejor forma sería tocar la pared. Si tocamos la pared durante unos segundos, nuestra energía estática se va a aterrizar. De todas maneras, si estamos sentados sobre sillas de plástico y el roce del plástico, incluso nuestra misma ropa, puede producir nuevamente estática. Resumiendo, la mejor forma de quitar la estática es con la pulsera. Ya para terminar la herramienta que nosotros necesitamos, entonces vamos a utilizar nuestra tapete. Este tapete es antiestático. El tapete tiene una gran particularidad y es que podemos acumular toda la herramienta
en el tapete. Él tiene unos orificios donde podemos ir colocando cada una de nuestras herramientas. Un ejemplo, ahí tenemos nuestra herramienta bien ordenada, la palita para levantar los pasadores, tenemos dónde ubicarla. Las pinzas, también tiene un lugar especial donde colocar las pinzas. Las palas que estuvimos comentando anteriormente, ordenadas. El borrador, que lo debemos utilizar también de manera muy ordenada. Ahora, cuando estemos quitando los diferentes componentes, ejemplo, las diferentes cámaras y pues, los dispositivos que tenga la tarjeta, para que no se nos vayan a embolatar, este tapete tiene unos cajoncitos. En los cajoncitos podemos ir colocando cada uno de los periféricos. De esa manera no vamos a tener problemas con que algún componente se nos vaya a desaparecer. Y lo más importante, señores, es que el tapete tiene aquí unos orificios ordenados para que cuando estemos quitando los tornillos, coloquemos los tornillos en el orden exacto en que quitamos la tornillería. Quiero que tengan en cuenta que sobre todo los teléfonos iPhone son teléfonos muy celosos con los tornillos. Si colocamos el tornillo en la posición que no es, lo más seguro es que dañemos la tarjeta por un corto o por romper alguna de las pistas en el momento que coloquemos el tornillo, ya que hay unos más grandes unos que otros. O sea que en cualquier caso, no solamente en los iPhone, hay que tener en cuenta mucho la posición de los tornillos y lo colocamos aquí en la cuadrícula para que sean en el orden correcto. Ese tapete además nos permite que podamos manipular el teléfono sin que rayemos la cámara, el cristal de la cámara, o rayemos esta parte del display. Además, si algún tornillo por alguna razón se cae, este tapetico no va a dejar que se salga de su posición, no va a rebotar y luego al piso, que es tan difícil de conseguir. Entonces lo colocamos siempre en orden. El tapete es antiestático, o sea que fuera de la pulsera antiestática, nuestro tapete es antiestático y soporta temperatura. Entonces, cuando estemos haciendo jumpers, soldaduras, podemos trabajar sobre nuestro tapete. Por lo tanto, caballeros, tenemos toda nuestra herramienta organizada, tenemos la herramienta que necesitamos, pero esto es herramienta únicamente para destapar y hacer nuestros primeros mantenimientos. Muchas gracias por haber atendido el video. Próximamente estaré dando más videos hablando sobre otro tipo de herramientas. Les habla Oscar Bustos